Hace un par de años que inicié con este canal de YouTube. Lo inicié en este mismo lugar que es el Parque Luis G. Urbina, mejor conocido como el Parque Hundido. Oigan, desde ese entonces yo les comenté, les prometí, más bien les ofrecí que les iba a hacer un capítulo acerca de este fabuloso parque que está en la parte centro-sur de la Ciudad de México. La verdad es que he grabado muchas cosas, muchos capítulos en este parque, pero no le había dedicado propiamente un capítulo a este lugar. Así es que el día de hoy vamos a recorrer y a descubrir lo que hay y lo que es el Parque Hundido en el centro sur de esta mi querida Ciudad de México. Si no me conoces, yo soy Alfonso Vargas Torres y este es mi canal de YouTube, donde entre otras cosas te invito a que descubramos juntos lugares maravillosos de mi querida Ciudad de México, de mi país y por qué no también de otras latitudes del mundo. Bueno, pues vamos a empezar por este lugar que es una de las explanadas principales. Detrás de mí se encuentra una de las avenidas más importantes, que es la Avenida de los Insurgentes, y esta es conocida como la Plaza Dolores del Río, porque desde luego pues aquí se encuentra un monumento a esta mujer, a Dolores del Río. Este es como parte fundamental, vamos a decir que es como la entrada principal a lo que es este maravilloso y formidable Parque Hundido. El nombre oficial de este parque, según podemos ver incluso en esta placa, es Luis G. Urbina, que es dedicado al famoso escritor mexicano. Sin embargo, pues debido a su planicie y por la historia que les voy a contar en unos momentos, se le conoce como Parque Hundido. Su historia se remonta a 1608. En ese entonces, la colonia del Valle se ubicaba en las afueras del llamado Distrito Federal. Tomás Nápoles construyó un rancho en este sitio que años después, ya en el siglo XIX, se convirtió en una fábrica de ladrillos llamada La Nochebuena, que dejaba grandes hoyos llenos de agua en el suelo de donde se extraía la arcilla y que curiosamente se convirtieron en un atractivo para los visitantes de la zona. A principios del siglo XX, mis queridos amigos, se trazó y se comenzó a pavimentar lo que es la Avenida de los Insurgentes. Es en ese momento cuando esta fábrica de ladrillos La Nochebuena cierra sus puertas. Sus dueños convirtieron el espacio en el Bosque de la Nochebuena. Los desniveles que creó la fábrica aún persisten, por eso el parque está hundido. De hecho, como dato interesante, mis queridos amigos, les quiero compartir que justamente la colonia aledaña al Parque Hundido aún conserva el nombre de la vieja ladrillera, es decir, la colonia tiene el nombre de Nochebuena. Pero antes de seguir contándote esta maravillosa y formidable historia, te invito y me ayudaría mucho a que te suscribas a este canal picándole en el botón rojo que está aquí abajo del video, y también activa la campanita para que YouTube te avise en qué momento estoy subiendo otro video. En la década de los 30, queridos amigos, el Bosque de la Nochebuena se remodeló y fue cuando se instaló este enorme y monumental reloj de flores. Tiene una historia muy bonita que vale la pena destacar. Este reloj fue creado en 1977 por la empresa Relojes Centenario de Zacatlán, Puebla. Tiene una superficie de 78 metros cuadrados y su carátula mide 10 metros de diámetro. Esto lo hace ser, además del emblema del parque y de toda esta parte de la ciudad, uno de los más grandes de su clase, ya no solamente del país, sino del mundo entero. Algunas de las plantas que están alrededor de este reloj son coquetas rojas, verdes y santolinas, y aunque no lo parezca, este reloj tiene 2 toneladas de piedra de río que sirven para marcar la hora en las manecillas del reloj. Cada 15 minutos suenan las campanas y en determinadas horas puedes escuchar hermosas melodías como esta. Dentro del parque también se encuentra este audiorama. Como vemos, ya sus puertas se encuentran cerradas, pero originalmente y hace algunos años esto permanecía abierto al público. Tú te podías sentar en estas sillas y disfrutar de la música clásica que sonaba en sus bocinas. Ahí te podías sentar a leer un libro, relajarte, simplemente escuchar esta música. Lamentablemente, por cuestiones de seguridad, este audiorama se cerró hace tiempo y ahora únicamente se abre en algunas ocasiones los fines de semana, principalmente para ofrecer algunas funciones de teatro infantil. It's not a game, it's a rich thing.
Casi en la parte de hasta atrás del parque existe un gran corral para perritos. Es un área que está creada y diseñada exclusivamente para las mascotas, para los perritos, donde pues la gente puede sentarse mientras deja correr libremente a sus mascotas. También hay por ahí algunos juegos para que los perritos se diviertan, mientras pues sus dueños, sus amos están por ahí sentados en las bancas. Les quiero comentar que de hecho este es de los corrales más grandes para mascotas que existen en los parques de la Ciudad de México. Hay muchos parques que tienen este tipo de corrales para perros o de zonas específicas para los amiguitos peludos, pero esta es considerada de las más grandes que existen en todos los parques que hay en la Ciudad de México. Para los pequeños del hogar existe una gran y muy colorida área de juegos infantiles con grandes toboganes, columpios, pasamanos y demás. A un costado se habilitaron diferentes aparatos para hacer ejercicio al aire libre. Es como una especie de gimnasio donde levantas tu propio peso. Y este parque, mis queridos amigos, cuenta con aproximadamente 9 hectáreas. Estas 9 hectáreas son desde luego aprovechadas por todos los visitantes que vienen principalmente en fin de semana a disfrutar de sus prados, de sus juegos, o mucha gente que viene ya sea en las mañanas o en las tardes a ejercitarse. Y es que también se habilitó, aparte de los aparatos para hacer ejercicio, lo que es una pista de este material llamado de tartán. Esta pista de tartán lo que permite pues es que desde luego los que gustan de correr, como que el pisar y el hecho de ir corriendo es una textura muy suave. Y todo esto se encuentra enmarcado por distintas figuras de arte prehispánico de distintas culturas, como lo es la cultura olmeca. De hecho, aquí podemos apreciar, por ejemplo, una réplica, desde luego, de una cabeza olmeca. Pero son varios lugares. Si ustedes recorren el parque van a estar viendo distintas representaciones de estas bellas figuras, muy bien hechas, por cierto, de arte prehispánico, aquí entre los corredores del Parque Hundido. Y recientemente también se habilitaron estas pues mesitas. Son unas mesas con sillas que desde luego pues están pegadas al suelo, pero tienen estas sombrillitas. Entonces también pues resulta un sitio padre, porque bueno, pues para los que somos amantes del café y de pronto quieres un lugar así como que tranquilo, tengo un poquito de contraluz por ahí, pero y suena un poquito hueco, pero pues aquí te sientas a echar tu cafecito y pues a disfrutar de un buen ratito alejado del bullicio de la ciudad, a pesar de que estamos realmente a unos metros de la Avenida de los Insurgentes. En la parte posterior podemos apreciar dos grandes joyas. Se trata de estas bancas estilo Art Deco, donadas en 1935, una por el Hotel Don Julián y otra por la Lotería Nacional, y se conservan casi en perfectas condiciones. ¿Tú ya conocías todos estos datos interesantes del Parque Hundido o del Parque Luis G. Urbina? Da like si ya los conocías, y también déjame aquí abajo en la caja de comentarios si hay algún otro dato interesante que tú me puedas aportar. Y también te dejo por ahí todas mis redes sociales. Me encuentras en Instagram como @alfonso_vargas_torres, y también en Facebook te espero allá como Alfonso Vargas Torres. Algo que realmente me gusta y que debo de reconocer, mis queridos amigos, es que este parque casi siempre se encuentra en constante mantenimiento. Las autoridades no han permitido que se caiga, pero también los habitantes, las personas de las colonias aledañas y la gente que visita este parque lo han mantenido en óptimas condiciones. Casi siempre vemos una obra, casi siempre vemos piso nuevo, casi siempre vemos que los aparatos de ejercicio están en mantenimiento, de igual manera los juegos infantiles, y esto pues la verdad es que habla bien tanto de las autoridades como de las personas que son usuarias o que venimos o que acudimos regularmente a este Parque Hundido. Les quiero compartir también, mis queridos amigos, que los fines de semana por la noche estas fuentes parece que cobran vida y comienzan a bailar al ritmo de la música en un espectáculo multicolor que resulta formidable.
Si tú quieres visitar el Parque Hundido es relativamente fácil llegar. Hay una estación del Metrobús que lleva el mismo nombre, Parque Hundido, y pertenece a la línea 1. Te bajas justamente en esta estación del Metrobús y ya estás aquí a lo que es el pie del Parque Hundido. Pues mis muy queridos amigos, como cada semana, si este capítulo les gustó, les fue de utilidad, les pido que me regalen un like, una manita arriba, desde luego una suscripción a este canal de YouTube y activa la campanita para que seas de los primeros en enterarte en qué momento subo otro video. Nos vemos y nos escuchamos en cualquier momento. Yo me despido de ustedes, mi nombre es Alfonso Vargas Torres.